Hola, buenos días. Soy el doctor Bendezúa Gallardo Rafael, ginecólogo obstetra y ginecólogo oncólogo, seguro ya muchos me conocen. El día de hoy vamos a hacer el repaso extremo para el residente médico de este año. Muy bien, vamos, sin mucho preámbulo, vamos a comenzar a desarrollar esta clase. Amenorreas, el primer tema que vamos a tratar, un tema de ginecología bastante amplio, pero con partes puntuales que hay que saber para cuestiones de examen, ¿no? Conceptos simples. Amenorrea, ausencia de menstruación, ¿no? Así de simple es el concepto. Sin embargo, luego se desprende una clasificación en amenorrea primaria y secundaria. Primaria es la mujer que llegado a los 14 años sin caracteres sexuales, ¿no? Paciente que no ha menstruado llegando a los 14 años sin caracteres sexuales femeninos. O mujer que llega a los 16 años y no ve menstruación, pero con caracteres sexuales femeninos, ¿no? Entonces, puede ser 14 o 16 años que no ha visto menstruación hasta esa edad, pero la diferencia es que en 14 años no desarrolla caracteres sexuales, mientras que en el 16 años sí desarrolla caracteres sexuales femeninos. Sí, muy bien. Las causas más frecuentes, las disgenesias gonadales, como causa más frecuente de amenorrea primaria, y como causa más frecuente de amenorrea secundaria es el embarazo. De lejos, ¿no? El embarazo es la causa más frecuente de amenorrea secundaria. El síndrome de Turner, en el cual un cromosoma es no funcionante, ¿no? Porque normalmente es 46XX, pero este de aquí no funciona y nos queda el 45X0. Este síndrome de Turner es una disgenesia gonadal muy frecuente, ¿no? Está dentro de las causas más frecuentes de amenorrea primaria. ¿Qué características clínicas tiene este síndrome de Turner? La más frecuente, talla baja. No es eso ha sido pregunta varias veces, ¿no? Talla baja es una de las características más frecuentes del síndrome de Turner. ¿Qué otras características tiene? Aparte, alteraciones cardíacas y renales, ¿sí? Que más implantación baja auricular, ¿no? Implantación baja, ¿no? De las orejas. ¿Qué más? Otras características, hipotiroidismo. Pueden cursar con hipotiroidismo. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? El tórax en, en escudo, ¿no? O ancho. Son características del fenotipo de un paciente con síndrome de Turner, ¿no? Síndrome de Turner no tiene desarrollo de los caracteres sexuales femeninos. Básicamente la característica es que son pacientes cursan con amenorrea y con infertilidad. Esto dentro de las causas de amenorrea primaria, ¿no? Otro, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, como también se conoce como síndrome de Morris. Muy bien. ¿En qué se caracteriza esto del síndrome de Morris? Recuerden que es 46XY, pero ¿qué es lo que sucede acá? Mira, tiene cariotipo masculino, pero ¿qué es lo que pasa? Tiene ausencia de los receptores de testosterona, ¿no? Esto es lo que marca la clínica de estos pacientes, ¿no? Síndrome de Morris produce hormonas masculinas, pero las células no responden porque tienen ausencia de los receptores de la testosterona. Entonces, fenotípicamente, ¿qué parece? Parece mujer, ¿no? Otra característica, ¿cómo están los ovarios, perdón, los testículos de este paciente? No descienden, no descienden, ¿no? Y pueden quedarse a nivel intraabdominales o también pueden llegar a canal inguinal, ¿no? Al canal inguinal. ¿Y en qué tipo de tumor estos testículos que no descienden, qué tipo de tumoración pueden degenerar? Justamente por su localización. ¿Qué tipo de tumor puede degenerar?
el gonadoblastoma. ¿Y qué es el gonadoblastoma? ¿Se acuerdan? Es un tumor que comparte estirpe de células germinales y de los cordones sexuales y estroma. O sea, es mixto, ¿no? Y obviamente es benigno o maligno el gonadoblastoma. Es benigno. Es un tumor raro, pero es benigno, el gonadoblastoma. Muy bien, esto es con respecto al síndrome de Morris. Y ustedes se acuerdan del síndrome de Sawyer, que también está dentro de amenorreas primarias, disgenesia gonadal pura, igualito que el Morris 46XY, pero ¿qué características tiene? Igual, el fenotipo es femenino, pero ¿cómo tienen las gónadas? A diferencia del Morris, que las tiene no descendidas, que pueden ser intraabdominales o en canal inguinal, en el caso del síndrome de Sawyer, las gónadas son reemplazadas por unas cintillas fibrosas. Cintillas fibrosas. ¿Sí? Igual, estas gónadas reemplazadas por unas cintillas fibrosas, igual es una disgenesia gonadal que también puede degenerar en un tipo de tumor también. ¿En cuál? Ginandroblastoma. ¿Y este tumor qué estirpe histológico tiene? El gonadoblastoma tenía componente de células germinales y del tumor de los cordones sexuales y estroma. El ginandroblastoma contiene células de Sertoli y Leydig y también contiene células de la granulosa. Son degeneraciones que que puede evolucionar estas gónadas no desarrolladas, en el caso del síndrome de Sawyer. ¿Sí? En ambos son 46XY. Todos estos son causas de amenorrea primaria, las más frecuentes. Y síndrome de Rokitansky, ¿qué es importante a saber? ¿Qué es la síndrome de Rokitansky? Recuerden que los conductos mullerianos son los que se ven afectados acá, ¿no? Conductos mullerianos no se desarrollan correctamente. Por lo tanto, hay una agenesia de qué órganos, útero y los dos tercios superiores de la vagina. ¿Y cómo están los ovarios acá? En el síndrome de Rokitansky, ¿cómo están los ovarios? Están normales, ¿no? El problema no es en el ovario, el problema es que no hay útero o lo tiene incompleto, lo tiene subdesarrollado y los dos tercios superiores de la vagina están, hay agenesia, por lo tanto no va a haber menstruación. Son las causas más frecuentes de amenorrea primaria, ¿no? El síndrome de Turner, síndrome de Morris, síndrome de Sawyer, síndrome de Rokitansky. ¿En qué casos dentro del contexto de una amenorrea, dentro del contexto de la amenorrea, obtenemos la FSH y el leche aumentadas? En la falla ovárica prematura. Recuerden que el ovario va a recibir estímulos, ¿no? De la FSH-LH, justamente para poder producir el estradiol. Cuando el ovario no responde y comienza a disminuir la producción de estradiol, ¿qué es lo que se eleva? El FSH y LH, ¿no? A nivel de la hipófisis. Entonces, cuando hay una falla ovárica prematura, ya sea por causa infecciosa, como por ejemplo la TBC, o por ejemplo por radiación, en caso de radioterapia, y el ovario no responde al estímulo de la FSH y LH, va a haber un aumento justamente de estos dos, ¿no? FSH y LH. El síndrome de Sheehan, dentro ya de causa de amenorrea secundaria. ¿Qué es el síndrome de Sheehan? ¿Recuerdan? Es un infarto que se produce a nivel de la hipófisis, ¿no? Dentro de un contexto de un sangrado post, postparto, ¿sí?
Esto se ve mucho en hemorragias obstétricas, ¿no? Por epidurales, postpartos, en que la paciente sangra tanto, hay tanto sangrado que a nivel de la hipófisis se produce un infarto, una isquemia. Entonces, estos pacientes van a cursar, uno, con una disminución de la producción de la leche, ¿no? Disminución de la prolactina, y pacientes no van a tener problemas para menstruar, amenorrea, justamente por un panhipopituitarismo que se produciría por este infarto debido al sangrado postparto que se produce. Entonces la paciente se va a dar cuenta que no produce leche, el paciente no produce hormonas y va a cursar con un panhipopituitarismo conocido como el síndrome de Sheehan. ¿Cuál es la primera causa de amenorrea primaria? Las disgenesias gonadales, ¿no? Disgenesias gonadales, síndrome de Turner. La primera causa de amenorrea secundaria son muy sencillos, ¿no? Es el embarazo. El embarazo. Primera causa de amenorrea secundaria. Y causas de amenorrea por alteración en el eje central de hipotálamo y hipófisis, el estrés, la baja de peso. ¿Qué más? El ejercicio excesivo. Todas estas situaciones pueden producir un cambios en el cortisol, ¿no? Alteración en la producción de la prolactina, y todo ello puede producir alteración a nivel de la hipófisis hipotálamo. Por eso que hay mujeres que se dedican mucho al gimnasio en rutinas muy exigentes, pueden cursar con estas amenorreas secundarias, pero de causa central, ¿no? Estrés físico, estrés mental, baja de peso, sobre todo más del 20% del peso, ejercicio excesivo, pueden cursar con amenorrea secundaria. Bien, vamos a hablar de sangrado uterino anormal. Sangrado uterino anormal es todo sangrado que está fuera de los estándares de la normalidad, ¿no? ¿Cuánto dura, por ejemplo, un periodo menstrual? ¿Hasta cuánto, para considerar normal, un periodo menstrual, para considerarlo normal, cuántos días dura, según la FIGO? De 2 a 8 días se considera, ¿cierto? Eso es en duración de días. En cantidad, 80 mililitros, lo que consideran, ¿sí? Y en tiempo, entre 28 a 35 días. Todos estos son los estándares de la normalidad que considera la FIGO, ¿no? Todo lo que esté fuera de esto se considera un sangrado uterino anormal. Pero vamos a ver otras situaciones importantes, como por ejemplo, ustedes han visto una vez o han conocido un caso de un neonato con sangrado uterino anormal. ¿A qué se puede deber esto? La causa más frecuente, la deprivación del estrógeno. Recuerden que por intermedio en la vía intraútero, por la placenta, puede pasar estrógeno, ¿sí? Y cuando el niño sale a la vida extraútero, por una deprivación brusca de la producción de estrógeno, puede presentar un sangrado uterino anormal. La causa más frecuente de HO en niñas, esto es en neonatos, ¿no? Recién nacidos. Y en niñas tenemos las vaginitis y cuerpo extraño. ¿No? Más frecuentes son las vaginitis, ¿no? También hay otras causas, como por ejemplo las causas dermatológicas también. Abuso sexual, bien, pero entre las más frecuentes, vaginitis y cuerpo extraño en niñas. Ahora, la causa más frecuente de HUA en posmenarquia temprana, en adolescentes y en pacientes premenopáusicas, ¿cuál es? Porque comparten el mismo mecanismo fisiopatológico. Son ciclos disfuncionales, ¿debidos a qué? A ciclos anovulatorios.
¿sí? Ciclos anovulatorios. Esto básicamente ocurre en la posmenarquia temprana y en adolescentes por una inmadurez del eje hipotálamo hipófisis ovárico, ¿cierto? Pero en las tres, la causa más frecuente es disfunción, ¿no? Ciclos anovulatorios, o sea, es una causa de tipo hormonal, es lo más frecuente. Y ahora, en las posmenopáusicas, ¿cuál es la causa más frecuente? La atrofia endometrial. Segunda causa más frecuente, terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Las que toman terapia de reemplazo hormonal. Y la tercera causa, hiperplasia endometrial. La cuarta, sea endometrio, ¿no? Y de las cuatro, si te preguntaran cuál es la más importante a descartar, es el cáncer endometrial. A pesar que no es la más frecuente, es la más importante que se tiene que descartar. Causa más frecuente de sangrado postcoital en mujeres en edad fértil. El SEA de cervix. El SEA de cervix tiene una clínica muy peculiar. Las pacientes vienen por coitorragia. Coitorragia se entiende como sangrado después del acto sexual. Muy bien, vamos ahora a hablar de vaginitis. Estas son las causas más frecuentes de lo que se entiende como vaginosis y vaginitis. Recuerden, el pH normal de la mujer va entre qué intervalos? 3.5 a 4.5, ¿sí? En estas infecciones, tanto de la Garnerella, que es la más frecuente, la tricomona y la cándida, van a tener alteraciones del pH. Mayor de 4.5 la Garnerella, la tricomona también mayor de 4.5, pero la cándida va a ser la única diferencia en el que el pH se va a mantener ácido menos de 4.5. Dentro del diagnóstico hay características clínicas que podemos resaltar y diferenciar una de otra, ¿no? Por ejemplo, en las preguntas cuando nos indican, cuando es un flujo blanco grisáceo, característica de Gardnerella, es un flujo verdoso, es tricomona, y es un flujo grumoso, es más para cándida. Aparte de la cándida siempre se añade el prurito. En el caso de la tricomona nos van a hablar también de espuma, flujo con espuma. En el caso de la garnería, va a haber otra característica que son las famosas células guía, que es la que se va a ver cuando se coloca en una solución salina, se hace la prueba de las aminas con el hidróxido de potasio y emana un olor característico, ¿no? El olor a pescado podrido, ¿no? Como dicen en la literatura, es característico de la vaginosis. Y cuando se habla de vaginosis, a diferencia de vaginitis, la vaginosis nos habla de la Gardnerella. Ahora, hallazgo de un cervix y vagina de aspecto en fresa por la presencia de un eritema puntiforme y difuso y una leucorrea amarillenta con mal olor y disuria. En fresa, espumoso, o que es considerado una infección de transmisión sexual, todas estas características son de qué agente? Tricomona, tricomona. Si me hablan de grumoso, me hablan de prurito, alteraciones en el pH, ponte mujeres que se secan, que siempre tienen infecciones en el momento de la ovulación, todo esto más me habla de cándida. Muy bien, entonces, y en el tratamiento de la candidiasis recurrente, la cual se considera 4 o más episodios, ¿qué utilizamos? Los imidazoles. Aquí mezclamos, por ejemplo, el clotrimazol local y al ser recurrente se tiene que atacar el depósito.
lo cual se puede agregar el fluconazol, ¿no? O sea, aquí tenemos la acción tópica local y la acción sistémica, ¿sí? En caso de candidad recurrente, esto es lo ideal. Y después se prolonga el mantenimiento, tratamiento de mantenimiento, por lo menos por unos 4 a 6 meses. Solamente en el caso de las candidiasis recurrentes, ¿no? Clotrimazol, la dosis puede ser 500 miligramos, ¿no? Semanal. Y el fluconazol que se toma una tableta también semanal por 4. Esto solamente es en el caso de las recurrentes, porque sabemos que en los episodios agudos el manejo es distinto, ¿no? Es diferente. Y tratamiento de la tricomona y de la garnerilla, ambas el tratamiento es parecido. Podemos utilizar la clindamicina, ¿a qué dosis? De 300 miligramos vía oral cada 8 horas. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 días. O también podemos utilizar el metronidazol de 500, este es también vía oral, cada 12, también por 7 días. Entonces tenemos la clindamicina y el metronidazol, que se usan tanto para la tricomona como para la garnerilla. Si le preguntaran cuál de estas se considera una infección de transmisión sexual, ¿cuál marcaría? La tricomona. Esta es la única que se considera de transmisión sexual. Muy bien, las EPIs. ¿Cuál es los agentes más frecuentes de las que causan las EPIs? La clamidia, trachomatis y el gonococo. ¿Y de los dos, cuál es el más frecuente? La clamidia. Este es el más frecuente. Muy bien. Es considerado una infección de transmisión sexual. Eh, Tiene estadios, estadio uno, estadio 2, estadio 3 y 4. El estadio uno, que es una salpingitis, nada más. Estadio 2, salpingitis más pelviperitonitis. El estadio 3 es con un absceso, ¿no? Y 4, peritonitis más ruptura del absceso. Muy bien. Estos son los 4 estadios de la EPI. Ahora, el manejo va a depender justamente de estos estadios. Si es una salpingitis más peritonitis, ¿qué tratamiento es? Tratamiento ambulatorio, ¿no? Y en tratamiento ambulatorio, ¿qué combinamos? Ceftriaxona, tenemos que atacar gonococos, clamidia, ¿no? Ceftriaxona, que utilizamos también la doxiciclina. ¿Qué más utilizamos? El metronidazol, ¿no? Para los anaerobios. Tratamiento, este es por 14 días, mientras que la ceftriaxona intramuscular, dosis única. Ese es el manejo de tratamiento ambulatorio de una EPI. Pero si hay un absceso, ¿cuál es el manejo? ¿Cuál? Cuando hay un absceso, eso aplica para casi todas las patologías, sin temor a equivocarme, aplica para todas. Hay que drenar, ¿sí? Drenaje. Y la vía más adecuada para el abordaje de un absceso por una EPI es por la paroscopía o por la parotomía. La paroscopía, ¿no? Actualmente esto es el gol estándar para casi, como les digo, todas las patologías, ¿no? No solamente en ginecología, también en cirugía pueden encontrar estas alternativas, ¿no? La parotomía o la paroscopía. Y bien, y cuando hay ruptura de absceso, lo mismo, el manejo es netamente quirúrgico, ¿no? Aquí puede ser entre la paroscopía igual o la parotomía, ¿no? Drenaje, antibióticos, más colocación de un DREN.
Obviamente el 4 tiene una alta tasa de mortalidad. Muy bien, volviendo acá, el gol estándar para el diagnóstico del EPI, ¿cuál es? ¿Clínico, quirúrgico o se pide exámenes del laboratorio? ¿Cómo llegó al gol estándar para el diagnóstico de las EPIs? Porque siempre hemos escuchado que el diagnóstico es clínico, ¿no? Pero el gol estándar, ¿cuál es? Con el que te acercas mucho más, a mayor fidelidad a que sí es una EPI y no es una apendicitis, o no es un ectópico, no es un quiste, porque son muchos diagnósticos diferenciales que te pueden dar la clínica de la EPI. ¿Cuál sería el gol estándar? Es la laparoscopía. Este es el gol estándar para el diagnóstico de la EPI. ¿Cuál es la secuela más frecuente de la EPI? ¿Cuál? Dolor pélvico crónico. Y una de las secuelas más importantes, ¿cuál sería? La infertilidad, ¿no? Infertilidad por factor, ¿qué factor? Tuárico. Te deja las trompas inflamadas, el lumen de la trompa lo deja prácticamente totalmente obliterada, ¿no? Por el proceso inflamatorio. ¿Cuáles son los criterios para hacer diagnóstico de EPI? Son tres. ¿Recuerdan? Dolor pélvico crónico, ¿qué más? Dolor a la movilización del cérvix, ¿y qué más? Dolor a la palpación anexial, unilateral o bilateral. Bilateral, recuerden, bilateral. Dos de tres criterios de Hagen, dos de tres cumplen para hacer el diagnóstico clínico de la EPI. La ecografía no es para hacer diagnóstico, ¿ok? La vía de transmisión más frecuente de la EPI, la transmisión sexual, ¿no? O sea, la vía ascendente. Muy bien. El síndrome de Netter, ustedes han escuchado el síndrome de Netter. ¿Qué viene a ser? La TBC, ¿no? Del útero, como una endometritis por TBC. Endometritis por TBC en el cual el útero queda obliterado por una endometritis producido por el Mycobacterium tuberculoso. Es el síndrome de Netter. Y el síndrome de Hick-Curtis, ¿recuerda? El síndrome de Hick-Curtis, ¿en qué consiste? En una perihepatitis, ¿sí? Una perihepatitis que en la laparoscopía o en la laparotomía, ¿cómo se evidencia? Ponte acá se ve el hígado, la pared abdominal y se ven unas adherencias, ¿no? Estas adherencias que rodean la cápsula hepática, esto es conocido como el síndrome de Hick-Curtis, ¿no? Una perihepatitis producida, ¿no? por una EPI. Muy bien, endometriosis. ¿Qué porcentaje de mujeres en edad fértil sufren de endometriosis? El 10%. ¿Cuál es el tiempo que se demora para dar con el diagnóstico de una endometriosis? 7 a 8 años. Y también ha sido pregunta. No es fácil llegar al diagnóstico de la endometriosis. Se dice que el tiempo en que la mujer acude por síntomas y el tiempo que transcurre para llegar al diagnóstico es aproximadamente de 7 a 8 años. ¿Ok? Es el caso de la endometriosis. Muy bien. ¿Qué factores de riesgo conocen para endometriosis? Hay, bien, ¿no?
factores de riesgo. Vamos acá. Herencia familiar. No, si tu mamá, tu hermana tiene endometriosis, tienes un mayor riesgo de que ello suceda. ¿Qué más? La menarquia precoz. La menarquia precoz, definida como antes de los 11 años. ¿Sí? También algunos dicen intervalos cortos de menstruación, ¿no? Menos de 28 días. Serían factores de riesgo para la endometriosis, pero no hay un factor claro para endometriosis. Son factores de riesgo que sí están descritos, ¿ya? Historia familiar, menarquia temprana, periodos, intervalos cortos de periodos menstruales, menos de 28 días. ¿Y la localización más frecuente cuál es? El ovario, en forma de endometrioma. Y el endometrioma en la ecografía, ¿cómo se ve? Vidrio esmerilado. Y hay un signo también que se ve en la ecografía cuando hay endometrioma bilateral. Signo del beso, del beso de los ovarios se llama, kissing of ovaries es el en inglés, ¿no? Y una situación que más o menos, este es el útero, viéndolo posteriormente, este es el endometrioma del lado izquierdo y este es el otro endometrioma del lado derecho. Y cuando en una ecografía se ve cómo este endometrioma con este endometrioma se juntan y se ve así, y le llaman el signo del kissing ovaries, ¿ok? Que es de la endometriosis, cuando es endometrioma bilateral. Este es el derecho y este es el izquierdo. Estamos en una vista posterior, ¿ok? Kissing ovaries en vidrio esmerilado es lo que nosotros vemos. El segundo lugar de localización de la endometriosis, aparte del ovario, es los ligamentos. ¿Y qué ligamento es el más frecuente? El McEnroe, el ligamento anterior o en los úteros sacros. Son los ligamentos uterosacros. Entonces, en primer lugar, ovario, segundo lugar, los ligamentos uterosacros. La característica más frecuente es la dismenorrea crónica, que es la causa más frecuente de dismenorrea crónica es la endometriosis. Es pregunta de examen. El gol estándar para el diagnóstico, casi de todas las patologías pélvicas ginecológicas, casi todas, sin miedo a equivocarme, el gol estándar diagnóstico siempre va a ser la laparoscopía, ¿ok? La endometriosis profunda, ¿cómo lo definimos? Infiltración de los focos endometriósicos mayor a 5 milímetros en el peritoneo. ¿Ya? En el peritoneo se profundiza estos focos en más de 5 milímetros, eso se considera endometriosis profunda, ¿ok? Recuerden que la endometriosis puede afectar el útero, y si afecta el útero, ¿cómo se llama? Muy bien, adenomiosis. Si afecta a los ovarios, ya lo dijimos, endometrioma. Muy bien. También puede afectar en los intestinos, ¿sí? Produciendo obstrucción intestinal. También puede afectar, ¿qué más? Puede producir también síndrome adherencial severo, lo cual se conoce como síndrome adherencial severo, lo cual lo pueden encontrar ustedes en el examen como el famoso término de pelvis congelada, ¿sí? Típico de los pacientes con endometriosis. La sensibilidad de la laparoscopía es cercana al 99%. Obviamente ahí se sacan las muestras para poder tener un diagnóstico histológico que nos daría el 100% del diagnóstico de endometriosis, ¿no? Con la biopsia del tejido endometriósico. Ahora, acá nos hablan del CA 125. Cuando ustedes escuchan CA 125, ¿qué se les viene lo primero a la cabeza? Uno dice tumor de ovario, otros ¿qué dicen? Otros dicen cáncer de ovario, otros que cuando hablan de tumor,
te refieres a, también incluye cáncer, ¿no? Es como el término general. Tumor puede ser quiste, puede ser endometrioma, puede ser cáncer. Bien, lo real es que este CA125 es una glicoproteína que se puede elevar en patologías tanto benignas como malignas, ¿sí? No es necesariamente patognomónico de los cánceres de ovario, sino que hay entidades benignas que también pueden hacer que se eleve. Por ejemplo, ¿qué entidades benignas? La TBC intestinal, la endometriosis, los miomas gigantes, por ejemplo. ¿Qué más? Las EPIs. Como se dan cuenta, son patologías benignas que pueden hacer que este marcador se eleve, ¿no? Y malignas a la cabeza el cáncer de ovario. Y de los cánceres de ovario, ¿cuál es el que eleva con mayor frecuencia este marcador? Saben que hay varios tipos de cáncer de ovario. El tipo seroso. El tipo seroso es el que con mayor frecuencia eleva el marcador CA125. Entonces acá dice, ¿en qué patologías no neoplásicas se puede encontrar elevado el marcador? Endometriosis, TBC, entre tantos. En el tratamiento de la endometriosis con anticonceptivos hormonales combinados, ¿cuál es el principal mecanismo de acción? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los anticonceptivos orales? O sea, para evitar el embarazo. ¿Qué hacen los anticonceptivos orales? Inhiben la ovulación. Muy bien. ¿Y cómo esto afecta para mejoría de las pacientes con endometriosis? Bien, básicamente es por el componente de progesterona. El tratamiento de la endometriosis viene a ser primero eh, médico y dentro del tratamiento médico se aplica lo que es la progesterona, ¿no? Que contrarresta la acción del estrógeno que favorece la endometriosis. Otra opción de tratamiento también médico tenemos el DIU con levonorgestrel, que también es un progestágeno, ¿no? Dentro del tratamiento médico. ¿Qué otro tratamiento médico? Los AINES. Porque recuerden, lo que produce el dolor en la endometriosis, ¿cuál es? La liberación de la prostaglandina, sobre todo la prostaglandina E2, ¿no? También ha sido pregunta. La prostaglandina E2 proinflamatoria es la que se eleva en los focos endometriósicos y prostaglandina E2 es la causante del dolor. Entonces el tratamiento también tiene que ser con AINES. Entonces los anticonceptivos orales combinados disminuyen la cantidad de sangrado, disminuyen el dolor menstrual y de alguna manera favorece el tratamiento de la endometriosis, pero este es el tratamiento ideal. Progesterona solo, DIU con levonorgestrel y los AINES. Estos son actualmente el tratamiento o el estándar médico para endometriosis. Cuando esto de acá falla, viene el tratamiento quirúrgico, que consiste en la resección de los implantes endometriósicos. Y obviamente la ideal vía es la laparoscopía. ¿Ok? La laparoscopía como manejo gold estándar de la endometriosis cuando los tratamientos médicos fallan. Muy bien. Igual, ahora pasamos una causa de infertilidad importante. Ahora, si les preguntaran de la endometriosis, ¿cómo que la endometriosis puede generar infertilidad? Sería uno, por obstrucción de las trompas, por el proceso inflamatorio. Igual, esta inflamación que se produce intraútero va a generar un microambiente intrauterino no favorable para la implantación
del óvulo con el espermatozoide, ¿no? Entonces, obstrucción de trompas y microambiente intrauterino desfavorable son los mecanismos que con mayor frecuencia producen infertilidad en las pacientes con endometriosis. La testosterona, el criterio de Rotterdam, estos es para el síndrome de ovario poliquístico, debe cumplir 2 de 3. Muy bien. ¿Recuerdan los criterios de Rotterdam? ¿Cuáles son? Tenemos, primero es la oligoanovulación. Primero. Segundo, signos clínicos de hiperandrogenismo, ¿no? Y también laboratorialmente tiene que haber elevación de los andrógenos. Y el tercer criterio es un criterio ecográfico, ¿no? Ecográfico en el cual se tiene que ver mayor de cuántos folículos, mayor de 12 folículos que midan entre 2 a 9 milímetros y el volumen ovárico mayor a 10, ¿sí? Esto puede ser en uno o en los dos ovarios, no necesariamente los dos, uno o dos ovarios. Estos son los criterios de Rotterdam. Y de estos tres criterios, si le preguntaran cuál es el más importante que tiene que cumplirse para que se dé el diagnóstico de SOP, es el del medio. Signos de hiperandrogenismo como hirsutismo, alopecia, obesidad, acné, y laboratorialmente tienen que encontrarse hallazgos de andrógenos elevados, la testosterona libre, la testosterona total, ¿no? La globulina transportadora de andrógenos también, pero básicamente es la testosterona libre y la total. Esto se mide y si está elevado, tenemos el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y esto se refleja obviamente en la sintomatología clínica, signos. Y dentro de los signos, hirsutismo, alopecia, obesidad. Entonces, la testosterona se convierte a estradiol gracias a la aromatasa. La aromatasa que se produce en los ovarios y en la grasa convierte la testosterona en estradiol. Y en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico y en las posmenopáusicas, ¿cuál es el estrógeno que predomina? La estrona, que es E1, ¿sí? La estrona E1. En el estrógeno que predomina en la mujer en edad fértil, el estradiol, que es el E2. ¿Y cuál es el estrógeno que predomina en la gestante? El estriol, que es el E3. ¿Qué tipo de endometrio tiene una paciente con SOP? ¿Endometrio proliferativo o un endometrio secretor? Proliferativo, porque no tiene, como no ovula, no tiene una fase secretora, ¿no? La producción de progesterona. ¿Y cuál es la característica de la teca del ovario? Aquí, ¿qué se produce en la teca? Los andrógenos, ¿sí? Recuerden que hay una teca interna y una teca externa, ¿no? La teca externa básicamente es estructural, ¿no? Rodea los folículos. Y la teca interna es ahí donde se van a producir los andrógenos. Muy bien. ¿Y dónde se convierten estos andrógenos en estradiol? En las células de la granulosa por acción de la enzima aromatasa. Muy bien. Infertilidad. Siempre sabemos que la causa de infertilidad es 40% factor masculino, 40% factor femenino, ¿no? Y un 20% idiopático. Ahora, ¿cuáles son las causas de infertilidad? La primera causa, ¿cuál sería? ¿Qué factor? O sea, sabemos que hay factores tubáricos, cervicales, ováricos y masculinos. El factor tuvárico. Muy bien, y siempre hablando dentro de un contexto de la EPI, ¿no? Recuerden que la EPI te puede producir justamente obstrucción de las trompas, la EPI. ¿Y la causa más frecuente de factor tuvárico? Bueno, la EPI.
Métodos de evaluación de los factores. ¿Qué exámenes tú pides para saber qué factor es el que está alterado? La histerosalpingografía, ¿no? También puede ser la cromotubación, cromotubación. Y si quieres valorar el factor cervical, test de Sims, Hanner. ¿En qué consiste este test? El test de Sims, Hanner. ¿Han escuchado? Evaluación moco, del moco cervical, ¿no? Cuando se produce el coito, se extrae esa muestra de moco cervical más semen y se valora la interacción de los espermatozoides dentro del moco cervical, desde Sims-Hanner. Factor ovárico, ¿cómo lo valoro? Con la hormona antimuleriana. Puedo valorarlo también mediante ecografía transvaginal, ¿sí? Y el factor masculino, ¿cómo lo valoro? Con el espermatograma. En el espermatograma tengo que ver la movilidad, la cantidad y la forma de los espermatozoides. Entonces, estos son los exámenes que se utilizan para valorar cada factor, ¿no? El tubárico, esto es muy importante, la histerosalpingografía y la cromotubación, que tienen como función básicamente evaluar la permeabilidad. Muy bien, la permeabilidad del lumen de las trompas. Ahora, como ya forma ya de manejo de las pacientes con infertilidad, tenemos los que son de alto nivel y bajo nivel de complejidad, ¿no? El momento de lo que es este tratamiento para la infertilidad. Tenemos la inseminación artificial, el BIF y el ICSI. Puntualmente las indicaciones nada más. La inseminación artificial, que es de baja complejidad, ¿para qué casos se utiliza? Problemas bueno, problemas de qué, chicos? Eyaculación, erección, hay también eyaculación retrógrada, problemas para lo que es el coito, porque aquí consiste en ingresar el espermatozoide mediante una cánula en el canal cervical, ¿no? Por lo cual la penetración es lo que no se da acá, porque se lo hace de manera artificial. Esto básicamente lo utilizamos para cuando es factor masculino, leve, factor masculino leve. El BIF, que es la fecundación in vitro, tiene como indicación básicamente dos. Uno, obstrucción de las trompas, obstrucción tubárica bilateral. Y el otro es en caso de la endometriosis. Estas son prácticamente las dos indicaciones en el cual se realiza el BIF. Obstrucción tubárica bilateral y endometriosis. ¿Y el ICSI en qué casos? Factor masculino severo. Bueno, brevemente nomás, un poco para que entiendan el ICSI. Aquí se coloca, ¿no? Acá en una superficie, óvulos y espermatozoides, ¿no? Y se deja que de manera natural haya fecundación de un espermatozoide con un óvulo. Y esto de acá luego se retira para implantarlo intraútero. En el ICSI no. En el ICSI, aquí está el óvulo y solo un espermatozoide se ingresa dentro del ovocito. Solo uno. En cambio acá se dejan varios espermatozoides y que de manera natural se haga la selección. En el ICSI no. Por eso que este es básicamente cuando hay problemas en el hombre, ¿no? Problemas de movilidad, problemas en la cantidad del espermatozoide o en la forma. Por lo que solo un espermatozoide que es capacitado, se introduce dentro del citoplasma intracelular, ¿sí? Entonces, ICSI, factor masculino severo, la indicación precisa, mientras que el BIF para obstrucción tubárica bilateral y endometriosis. Mientras que la inseminación artificial, básicamente problemas de coito, de eyaculación, para la penetración, ¿no? Y lo que es factor masculino, pero leve. Cuando ya es severo, pasa al ICSI. Muy bien, vamos a continuar. Planificación familiar.
¿Cómo nosotros valoramos la eficacia de una tecnología sanitaria anticonceptiva? ¿Cómo nosotros valoramos la eficacia de un método anticonceptivo en una mujer? ¿Cuál es la consecuencia o la unidad de medida que se utiliza para poder decir que este método es efectivo? ¿Cuál? Ya, es el famoso índice de Pearl. ¿Y, y cómo se define índice de Pearl? ¿Cuál es el concepto del índice de Pearl? Número de mujeres embarazadas, ¿no? ¿De cuántas? De 100, utilizando un método de manera, eh, un uso adecuado de un método durante ¿cuánto tiempo? Un año. ¿Cuántas mujeres se embarazan utilizando un método de 100, ¿no? Por un año? Entonces, si este índice de Pearl es menor, ¿es más efectivo o menos efectivo? Más efectivo. Muy bien. Mientras si este índice de Pearl es mayor, el método es menos efectivo. Entonces, esta es la medida que nosotros utilizamos para valorar la eficacia de si un método anticonceptivo es mejor o menor. Y según la OMS, ¿cuáles son los métodos más costo efectivos o más efectivos? Los métodos hormonales. Y entre los métodos hormonales que tenemos, las pastillas que tenemos, los implantes que tenemos, los DIU con levonorgestrel, ¿no? La Mirena, por ejemplo, ¿no? Ahora, también hay sus indicaciones que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, casos clínicos puntuales que le pueden llegar, que te dicen, mujer de 25 años con múltiples parejas sexuales. Acude por método, acude por un MAC. ¿Qué método tú le recomendarías? Te ponen acá los ACOS, te ponen acá la de Propovera y te ponen acá los métodos de barrera. ¿Cuál tú le ofrecerías? Los métodos de barrera, ¿por qué? Porque es el único método que te previene de las ITS, ¿sí? Diferente sería que te diga mujer de 30 años con pareja estable, acude por método anticonceptivo. Y tienes aquí estas alternativas, ACOS, de Propovera, y te indica por acá que la paciente todavía desea tener hijos en un futuro. ¿Qué método acá le recomendarías? Los ACOS, ¿no? También podría ser el de Propovera, pero este es más ideal en pacientes que están dando de lactar. Muy bien, entonces te das cuenta, cada método es efectivo, pero también se dirige a un tipo de mujer, ¿no? El té de cobre, ¿cuánto tiempo dura? Según su especificación técnica que viene ahí, 10 años. Pasado eso, hay que retirarlo. El implante de levonorgestrel, ¿cuánto tiempo dura? Recuerden que hay dos tipos de implante, el levonorgestrel y el etonorgestrel, ¿sí? ¿Cuál es el nombre comercial del levonorgestrel? Jadel. Y del etonorgestrel, Nexplanon. Estos son métodos anticonceptivos, son varillas. Ambos tienen una duración distinta. El levonorgestrel, ¿cuánto tiempo me dura? 5 años. Y el eto, 3 años. Ambos tienen una alta efectividad, un índice de Pearl de 0,03. ¿Cuánto tiempo dura la inyección del medroprogesterona, que es el de Propovera? ¿Cuánto tiempo? 3 meses. ¿Qué antituberculoso disminuye la eficacia de los anticonceptivos orales combinados? Todos, pero especialmente el que tiene una mayor función o que bloquea de una manera más frecuente es la rifampicina.
de los antituberculosos. ¿Cuáles son los beneficios de los anticonceptivos orales combinados? Pregunta de examen. A nivel de lo que es neoplasias malignas, te puede prevenir, ¿sí? ¿Qué neoplasias malignas pueden ser prevenidas? O, mejor dicho, actúan como factor protector. Factor protector de neoplasias malignas. Comenzamos. Uno, ovario. Otro, endometrial. Ojo cuando tiene el componente de estrógeno y de progesterona, porque es este el componente que te da la eficacia protectora. ¿Qué otro cáncer? Cáncer colorectal, ¿no? Pero dentro de mi curso es todo, ¿no? Pero también cáncer colorectal tiene cierto grado de eficacia. Muy bien. Aparte, ¿qué otros beneficios tiene? Regulariza los ciclos menstruales, disminuye el dolor y también disminuye el sangrado uterino. ¿Sí? Tiene sus eficacias también dentro de un contexto de protección de enfermedades neoplásicas. ¿Cuál es el anticonceptivo de emergencia a usar en caso de violación? Es el levonorgestrel, ¿no? De 1,5, que se debe tomar dentro de las 72 horas de producido el coito, ¿sí? Levonorgestrel. El método USP, ¿han escuchado? Que consiste en tomar básicamente etilil más un progestágeno, o sea, lo que viene en los blisters, los anticonceptivos, se toma dos dosis, ¿ya? Dos tabletas cada 12 horas por dos dosis. Obviamente también dentro de las 72 horas. Pero si lo buscan como la pastilla del día siguiente, es el levonorgestrel de 1,5 miligramos. ¿Se puede tomar frecuentemente o no? ¿Cuál es la recomendación? ¿Tomarlo cada cuánto tiempo? Inclusive recomiendan una vez al año, ¿no? Para no alterar la formación, el tema endometrial. ¿Cuál es el anticonceptivo a usar en el puerperio inmediato? Que tenga estrógeno y que tenga progesterona, que tenga solamente progesterona. Por eso damos el de Propovera. ¿Y qué pasa si le das estrógeno? Pasa por la leche, ¿no? Y puede producir puede inhibir la producción de leche materna o puede producir sangrado si es una bebé, algún sangrado uterino normal, ¿no? Por el pase de estrógeno. ¿Cuál es la complicación más frecuente del uso de la T de cobre? Del DIU. ¿Cuál? Sangrados uterinos anormales. Esto es lo que más frecuente te puede producir. También te puede producir dolor pélvico, ¿no? Incrustación, pero básicamente lo que más se reporta son los sangrados uterinos anormales, como los más frecuentes al momento de introducción del DIU. La miomatosis uterina, bien, es un útero, ustedes saben la clasificación FIGO, supongo, ¿no? Solo para repasar, si tenemos un mioma que es totalmente intramural, no contacta con el endometrio y no contacta con la sedosa, ¿qué tipo de FIGO es? Muy bien, FIGO 4. Si tengo un mioma que es intramural, pero me contacta con el endometrio, ¿qué FIGO es? FIGO 3. Si bien es cierto, ustedes conocen una clasificación que es intramural, submucoso y subseroso, es una clasificación muy antigua. Actualmente, ya hace muchos años, se hace la clasificación FIGO, de acuerdo a la localización. Entonces, ¿y si tengo un mioma cervical, qué FIGO es?
Muy bien, FIGO 8. Veo que ya dominan esto, entonces. Muy bien, esto es lo que les pueden preguntar, que he visto que han preguntado alguna vez. ¿Y si es un mioma que compromete el endometrio y también la serosa? ¿Qué tipo de FIGO es? 2,5. 2,5. Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento más adecuado en una paciente de 48 años que presenta hipermenorrea desde hace 3 meses? Bien. ¿Alguna idea? ECO-TV, muy bien. Te preguntan, ¿la ecografía transvaginal es el mejor examen, el mejor examen para evaluación de útero, de ovarios? Es el primer examen que nosotros pedimos para valorar órganos internos femeninos, útero y ovarios. Muy bien. Entonces, lo primero es ecografía transvaginal. Muy bien. ¿Cuál es el tipo de mioma más frecuente? Los intramurales, ¿no? Obviamente acá te están preguntando según la clasificación antigua, ¿no? ¿Cuál es la complicación más frecuente del mioma intramural? Eh, Más que la complicación, sería la sintomatología más frecuente, ¿no? Un mioma, un mioma, ¿cómo se puede complicar? Uno, que se puede degenerar en un sarcoma. El sarcoma sería como la parte maligna. Este es maligno, el mioma es benigno. Ambos son mesenquimales, ¿no? Pero el sarcoma es maligno. El mioma se puede degenerar en un sarcoma, sí, pero es menos del 1% de casos. Es muy raro que un mioma se degenere en un sarcoma. Ahora, un mioma también se puede infartar. Se puede infartar y producir isquemia. Y puede producir, es una degeneración necrótica, ¿no? Una degeneración necrótica. Pero como complicación propiamente dicha sería la sintomatología más frecuente. Del intramural sería el sangrado uterino anormal, cuando contacta con el endometrio, ¿no? Con contacto con el endometrio podría ser el sangrado uterino anormal. Y del mioma submucoso sería la infertilidad y también sería el sangrado uterino normal en su forma de menorragia. Menorragia, entiéndase por sangrados excesivos menstruales. Y la complicación más frecuente del mioma subseroso, este se podría producir obstrucción, es raro en realidad. Un mioma subseroso quiere decir que es un mioma que está creciendo externamente, ¿no? Para acá. No me da sangrado porque no toca el endometrio. Difícil que me dé infertilidad porque no me está contactando con el endometrio, pero por el crecimiento sí podría producir dolor. Dolor por compresión, básicamente, ¿no? Dolor por compresión, que sería lo más frecuente. Los otros miomas no suelen producir dolor. El subseroso sí, por el crecimiento externo que podría comprimir otros órganos, ¿no? Como por ejemplo el intestino, puede comprimir la vejiga, dependiendo de su localización y su crecimiento externo. El patrón de sangrado más frecuente es la menorragia. Menorragia es su forma más frecuente de presentación, o sea, ciclos menstruales con abundante sangrado. Masa palpable, útero aumentado de consistencia e hipermenorrea a sospechar en miomatosis, pero también podría ser un quiste gigante. Quiste gigante podría ser. Y acá te dan el dato, dice útero aumentado. Ya con esto ya descartamos un quiste, ¿no? Porque dice que el crecimiento es dependiente del útero. Y de lejos, el tumor más frecuente del útero es la miomatosis.
Metrorragia más hipermenorrea, sospechar, estos son términos que ya no se utilizan ya. Actualmente la metrorragia y la hipermenorrea lo resumimos como sangrado uterino normal, ¿no? Y tenemos dos causas más frecuentes, causas hormonales y causas anatómicas. Dentro de las causas hormonales son los ciclos anovulatorios y dentro de las causas anatómicas la miomatosis como causa más frecuente. Hablamos de mujeres en edad reproductiva, mujeres en edad reproductiva, ¿no? Ciclos anovulatorios y miomatosis como causa de sangrados. La torsión súbita se asocia a isquemia, degeneración necrótica, ¿no? Degeneración necrótica del mioma. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado para el mioma submucoso? Te pueden poner acá laparoscopía, histeroscopía, laparotomía, ablación con láser. ¿Cuál marcarías? ¿Ah? Volvemos acá. Es el cuellito. Este es el cuellito. Muy bien. Entonces, si el mioma lo tengo acá, submucoso, o sea, está intraútero, es diferente que lo tenga por acá, ¿no? Si el mioma es submucoso, lo ideal es entrar por la vagina y por el cuello del útero dentro del útero. Esto se hace mejor por histeroscopía. Pero si el mioma está en el músculo del útero, aquí lo ideal es entrar por laparoscopía. ¿Ok? Entonces, acá que me dicen, tratamiento de mioma submucoso sería la histeroscopía. ¿Cuál es la indicación más frecuente de la histerectomía? Cuando en ginecología te planteen esto, sacar el útero a una mujer, lo primero que tienes que ir a ver es, ¿qué cosa? La paridad. Te dicen, paridad satisfecha. Ajá, histerectomía total. Histerectomía, ¿no? Histerectomía total. Si te dicen insatisfecha, miomectomía. O sea, solamente saco el mioma. ¿Ok? Entonces hay que ver la paridad siempre. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de los pólipos cervicales? Los miomas abortivos. Un mioma que sería tipo 8, ¿no? Del FIGO, puede también confundirse con un pólipo cervical. Pólipo cervical y mioma tipo 8 pueden verse así. ¿Quién te da el diagnóstico 100% definitivo? Anatomía patológica, ¿no? Cuando hace la exéresis y lo mandas a estudio anátomo patológico. Prolapso genital. Ok, listo. Ya, vamos, prolapso genital. El POPQ que nosotros utilizamos para poder hacer una gradación de cuánto ha prolapsado o está protrudiendo un órgano pélvico, es el que actualmente se utiliza. Ya no usamos más el de Baden-Walker, que hablaba de histerocele, hablaba de rectocele. ¿Recuerdan esos términos? Actualmente esto ya no se utiliza, todo se hace la gradación mediante el POPQ. El factor de riesgo más importante para desarrollar prolapso o también conocido como distopia, ¿cuál sería? El número de partos, partos vaginales, partos
vaginales y sobre todo si estos partos vaginales se asocian desgarro, a desgarro perineales. Este es el factor de riesgo más importante. Mientras más partos vaginales, mayor riesgo de prolapso. Muy bien. ¿Cuál es el ligamento que se encarga de mantener el útero en anteverso flexión? Los ligamentos, el ligamento redondo, ¿no? El ligamento redondo. Si una paciente presenta desgarro del anillo pericervical, entonces hay lesión de ¿qué ligamentos? Ligamentos cardinales y ligamentos uterosacros. Estos son los ligamentos que forman el complejo del anillo cervical. Entonces, si este anillo pericervical se rompe o se desgarra, ¿qué es lo que prolapsa? El útero. Y si no hay útero, ¿qué prolapsa? La cúpula vaginal. Esto acá tienes que recordar un poco, ¿no? Los niveles de Lancet, ¿no? Pues seguramente ya lo han visto. Nivel uno justamente es el anillo pericervical. Eso es lo que dice acá, anillo pericervical. Si este anillo se desgarra, ¿qué es lo que se protruye? Sale útero o cúpula vaginal. El segundo nivel, ¿cuál es? El arco tendíneo más la fascia vésico-vaginal. Si esto se desgarra, ¿qué es lo que protruye? Recuerden la vejiga, ¿no? Vejiga, la uretra, compartimiento anterior. Tercero, arco tendíneo más cuerpo perineal, el tercer nivel de Lancet. Si esto se desgarra, ¿qué protruye? Acá tenemos rectocele, ¿no? Rectocele. Entonces, dependiendo el nivel de Lancet que se desgarra o se destruye, cae un órgano pélvico. Y eso es lo que te preguntan acá. Si es el anillo cervical el que se desgarra, quiere decir que el ligamento cardinal y el ligamento uterosacro se han desgarrado, puede caer el útero, lo que lo conocían ustedes como histerocele, o la cúpula vaginal también puede prolapsarse. Muy bien. En el histerocele hay lesión de el anillo pericervical. En el rectocele hay lesión de la fascia rectovaginal. ¿El tratamiento cuál es? El tratamiento del histerocele, ¿cuál es? Histeropexia. Histeropexia. ¿Ok? Esa es la denominación. Histeropexia que puede ser al ligamento sacroespinoso o puede ser al ligamento uterosacro. Este es el tratamiento del histerocele. Y del rectocele, el tratamiento sería una colporrafia posterior. Esos son los tratamientos quirúrgicos de este tipo de prolapso. ¿Y cuál es el nervio que va a inervar el músculo elevador del ano? El músculo elevador del ano está formado por el pubo rectal, pubo coxígeo y el ilio coxígeo. Los ejercicios de Kegel, específicamente para qué tipo de músculo es? Pubo coxígeo, ¿no? Los ejercicios de Kegel. Muy bien. Esto es inervado por el nervio pudendo. Básicamente por el nervio pudendo, ¿ok? Y el nervio perineal también, nervio pudendo y el perineal. Pero básicamente por el nervio pudendo. Es el más importante a ese nivel. Bueno, ya está. Ejercicio de Kegel para el músculo pubococcígeo, básicamente para distrofias grado uno y grado 2. ¿Dónde se ubica el punto C? El punto C puede ser el cervix, y si no hay cervix, la cópula vaginal, ¿no? Pacientes histerectomizadas. El punto cero, ¿cuál es? La entrada de la vagina, ¿no? El introito vaginal. El introito vaginal es el punto cero. Lo que está dentro de la vagina es, ¿qué signo lleva? Menos, y lo que protruye por fuera de la vagina, signo más.
La incontinencia urinaria de esfuerzo es igual que la incontinencia urinaria de urgencia. De esfuerzo, cada vez que la paciente hace justamente un esfuerzo, que puede ser eh, cargar peso, toser. Ella dice, cada vez que levanto algo o toso, se me sale la pichi. A diferencia de la de urgencia, la paciente que dice una necesidad imperiosa, ¿no? Imperiosa de hacer pichi, que va corriendo al baño y se orina en la puerta. Entonces son diferentes. En el caso de la de urgencia, ¿a qué se debe? Sería una hiperactividad del músculo detrusor. Tratamiento con antimuscarínicos. Recuerden que el sistema nervioso parasimpático activa esta hiperactividad. Entonces, tratamiento antimuscarínicos o anticolinérgicos y anticolinérgicos. Son tratamiento con pastillas, ¿no? Tratamiento médico. Mientras si es de esfuerzo, aquí es por un tema de inestabilidad a nivel del músculo que soporta la uretra media, ¿no? La uretra media. Y aquí el tratamiento sería básicamente una malla, ¿no? El TOT, la famosa malla TOT. Seguramente no lo he escuchado. Acá se coloca malla para estabilizar justamente la uretra en su punto medio. Eso se conoce como TOT. Entonces, en uno el tratamiento es quirúrgico, mientras que en el otro el tratamiento es médico. Muy bien. Vamos a lo que es climaterio. ¿Cuál es la causa más frecuente de consulta ginecológica en una mujer perimenopáusica? Los sangrados irregulares. Este es el síntoma más precoz. La paciente va a referir, doctor, mis ciclos menstruales ya no vienen como antes, me viene poquito, un mes me viene, otro mes no me viene, entonces son sangrados irregulares. Este viene a ser la causa más frecuente de consulta ginecológica en la perimenopausia. No confundir como el síntoma más frecuente de la menopausia. ¿Que cuál sería el síntoma más frecuente de la menopausia? Los sofocos, ¿no? Sofocos, bochornos. Esto es lo que más le fastidia a las pacientes y por lo cual vienen a consulta las pacientes ya en la menopausia. Los sofocos y los bochornos. Muy bien. Posmenopausia más sangrado más dismenorrea. ¿En qué sospechan? O sea, paciente que ya no debe sangrar, tiene sangrado. Pero dice acá dismenorrea. Bueno, acá está mal, pues, ¿no? Porque está en la menopausia, ya no puede tener dismenorrea. ¿Dismenorrea qué es? Claro, entonces ya no está menstruando, ¿no? Entonces, sospechar en lo más importante es sea endometrial, ¿no? Cáncer endometrial. Y si tiene, aparte del... Bueno, acá lo más frecuente, como dijimos, es la atrofia. Es la atrofia, pero siempre lo más importante que tengo que descartar es el NM de endometrio en las mujeres en la posmenopausia. Si bien es cierto, el SEA de endometrio en nuestro país no es el más frecuente, pero sí es el más frecuente en países desarrollados. Países desarrollados es un cáncer ginecológico más frecuente, el SEA endometrial. Muy bien, entonces aquí hay que sospechar, obviamente, en cáncer de endometrio. Bueno, si tiene factores de riesgo para cáncer de endometrio, ¿en qué tengo que sospechar? En NM de endometrio. Y si tiene sangrado postcoital, aquí cambia un poco el asunto, ¿no? En NM de cervix. Siempre el NM de cervix se asocia a este sangrado postcoital, entonces siempre ténganlo en cuenta. NM de cervix. Muy bien. Este tipo de conceptos siempre en lavado de carne
siempre asócienlo a dos tipos de cáncer. Cáncer de cervix y sea de endometrio. Cuando vean en la pregunta que pongan ese término de agua en lavar carne, es básicamente de estos dos. Pero obviamente hay algunas características que lo van a diferenciar. La edad. ¿Cuál es la edad promedio de un cáncer de cervix? Va entre los 40 y 45 años. El cáncer de endometrio, 60 a 65 años, ¿no? Diferencia en la edad, ¿ok? El cervix se asocia a infección de qué virus? Papiloma virus humano 16 y 18 a la cabeza. Entonces el SIDA endometrial tiene otros factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes, ¿no? Diferente, cosas diferentes que en la pregunta vamos a tener que buscar algún dato que nos ayude a poder optar por la respuesta más adecuada. Ahora pasamos al tema de oncoginecología. Muy bien, vamos a ver acá. ¿Cuál es el cáncer, actualmente el cáncer más frecuente en la mujer peruana? Sí. Bien. Entonces, ¿qué nos dice Globocan 2022, el Observatorio Mundial de la OMS que evalúa estadísticas de cáncer a nivel mundial? En el Perú tenemos entonces, en primer lugar, mama. En segundo lugar, cuello uterino. ¿Ok? Aproximadamente 7.000 mujeres al año, nuevos casos de cáncer de mama al año. Cervix, más o menos 4.500. Hay mucha diferencia. Obviamente, mama se ve más en estatus económicos más altos, mientras que el cuello en pacientes con economía, pacientes de bajos recursos, ¿no? Es más frecuente el cáncer de cuello, a diferencia de mama. Dice, con relación al inicio de las relaciones sexuales, el tamizaje para el cáncer de cuello uterino debe empezar ¿a qué edad? Según la guía del MINSA, la norma técnica del 2019, ¿qué me dice? 25 años. Sí es que ha iniciado relaciones sexuales. Si no ha iniciado no. ¿Qué me dice, por ejemplo, la FIGO o la ACOG? ¿A partir de qué edad? 21 años, independientemente si ha iniciado o no ha iniciado actividad sexual. ¿Qué es el coilocito? El coilocito no es más que la expresión del NIC1. Viene a ser la presencia del PBH intracelular. Dentro de la célula, el PBH produce unos cambios citopáticos. Eso se le llama coilocito, nada más. El NIC2 y NIC3 ya son unos cambios más notorios a nivel nuclear, a nivel citoplasmático, a nivel de mitosis que produce el PBH. Entonces, de estas dos, del NIC1, NIC2 y NIC3, lo que más nos preocupa siempre es el NIC2 y NIC3. Según la clasificación de Bethesda, el NIC1 lo clasifica como lesión de bajo grado, NIC2 y NIC3 como lesión de alto grado. El manejo es diferente. El NIC1 básicamente es control, mientras que el NIC2 y NIC3 el tratamiento es el cono cervical. ¿Ok? Pero es distinto cuando te viene. Hay que saber diferenciar dos cosas que de repente los pueden confundir a ustedes. Una cosa es el Papa Nicolau y otra cosa es la biopsia. Entonces, por ejemplo, viene una mujer de 30 años que ha tenido múltiples parejas sexuales. Viene con un Papa Nicolau cuyo resultado ha salido LIE de bajo grado. ¿Qué es lo que sigue? Puedes hacerle una colpo o tienes como opción control anual. ¿Sí? Control anual. Esas son las alternativas que tienes. Ahora, pero si fuera lo mismo, pero en vez de decirte, Papá Nicolau te dice, viene con biopsia de cervix, LIE de bajo grado, ¿qué harías?
control 6 meses. O también puede ser anual. ¿Ok? Entonces, no se confundan, vean siempre con qué viene la paciente, si viene con Papá Nicolau o si viene con biopsia de cervix, ya que las cosas pueden cambiar de acuerdo a qué examen ella traiga. Muy bien, entonces, si viene con Papá Nicolau ninguno, la paso a una colpo o también puede ser adecuado un control anual. Según la guía del MINSA dice control anual. Ahora, si viene con Papá Nicolau, NIC 2 y NIC 3, aquí sí pasa para colpo, más biopsia. Si es un ascus, ¿cuál es lo ideal? Pedirle, todo esto es Papá Nicolau, ¿ah? Acá todavía estamos en Papá Nicolau. Si es ascus, ¿qué le pido? Ideal es el test de pH, pa. ¿Ok? Si es agus, va a una colpo. Y como es glandular, test de glandular, va a colpo más biopsia de cervix y biopsia de endometrio por el tema de glandular. ¿Ok? No solamente cervical, sino también biopsia del endometrio. Y si es células escamosas atípicas, H significa, es la sigla de high en inglés, que quiere decir que no se descarta lesión mayor. Cuando ustedes vean H en un resultado, tienen que pensar que esto puede ser un NIC 2 o un NIC 3. Entonces, esta paciente con mayor razón va a una colpo más biopsia. Muy bien. Ahora, si viene una paciente con una biopsia de adenocarcinoma in situ, ¿qué es lo que hago? Cono. Todas las pacientes que vienen con la biopsia de adenocarcinoma tienen que ir a un cono cervical, a un cono con un fin diagnóstico y posteriormente estas pacientes terminan en histerectomía. Cono con un fin diagnóstico y posterior, para el tratamiento definitivo, la paciente va a una histerectomía total como tratamiento. Esto solo sucede cuando tenemos el resultado de adenocarcinoma in situ. ¿Ok? Solo en adenocarcinoma in situ le hago, en vez de colpo más biopsia, le hago un cono. Y en vez de un cono como tratamiento, le hago una histerectomía. ¿Ya? Esto solo sucede en los adenocarcinomas in situ. ¿Ok? Después me hacen alguna pregunta si tienen alguna duda al respecto específicamente de esto. ¿Qué tipo histológico es más frecuente en el cáncer de cervix? Tenemos dos tipos, ¿no? Recuerden el escamoso y el adenocarcinoma son los más frecuentes. El escamoso es más frecuente por el virus papiloma 16, mientras que el adeno es más frecuente por el virus papiloma número 18 y 45. ¿Ok? El más frecuente y más oncogénico es el 16, de lejos. Este solo justifica casi el 50% de los cánceres de cuello uterino. El virus papiloma de rápida evolución, igual el 16. Hallazgos colposcópicos anormales. ¿Cuáles son los hallazgos colposcópicos anormales? Lesión acetoblanca, mosaico, puntillado, que puede ser fino o puede ser grueso, vasos atípicos. Todos estos son hallazgos colposcópicos anormales que ameritan ser biopsiados. Tratamiento ablativo y tratamiento decisional. Tratamiento ablativo es la crioterapia, tratamiento láser, mientras que el decisional es el cono cervical. ¿Ok? ¿Cuándo es el cono frío y cuándo es el cono libre? Casi todas las lesiones premalignas del cuello, casi todas van para conolitis. Pero ¿cuándo hago cono frío, doctor? Bueno, cono frío lo haces solamente en tres situaciones específicas. Uno, cuando tu finalidad netamente es diagnóstica, o sea, cuando hay sospecha de microinvasión. En caso de microinvasión,
le hago un cono con un fin netamente diagnóstico, no con un fin de tratamiento, sino un cono netamente diagnóstico. Otra situación en los adenocarcinomas in situ, en los adenocarcinomas in situ, ¿ok? Y otro cuando la lesión acetoblanca es muy extensa y se mete al canal. Extensa, lesión acetoblanca extensa. En estos tres escenarios, lo ideal es un cono frío, o sea, con bisturí. En el resto, que es casi la mayoría, el cono libre. Las mutaciones BRCA1 y BRCA2, ¿para qué tipo de cáncer me condicionan? Cáncer de mama en un 80% y cáncer de ovario de 50 a 40%. Quiere decir que de 100 mujeres con esta mutación BRCA1 y BRCA2, 80 mujeres pueden ser positivas, pueden hacer neoplasia maligna de mama. Es bastante alto, ¿ok? El cáncer de mama es el cáncer más frecuente a nivel mundial y a nivel de Perú. Eh, el cáncer de mama, el diagnóstico se hace mediante biopsia. ¿Qué tipo de biopsia? ¿Gruesa o fina? Biopsia gruesa. También se llama biopsia core, ¿no? O biopsia con aguja gruesa. Esta biopsia me da un diagnóstico histológico, que el más frecuente es el ductal. Y también me da otra información importante, que es la inmunistoquímica, para saber si es luminal o no luminal. ¿Sí? Esos dos datos me dan la biopsia con aguja gruesa, el tipo histológico, y con esto puedo hacerle el estudio de inmunistoquímica para saber si es luminal A, luminal B, HER2 o triple negativo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otro dato es importante saber en cáncer de mama? El cáncer de mama, ¿cómo hago el screening de cáncer de mama? Mamografía. ¿A partir de qué edad? Mayor de 40 años. Muy bien, hasta los 75 años. Complementado, te dicen, con la eco de mama. Pero si te dijera cuál de los dos es el gol estándar, mamografía. Muy bien. El SEA de ovario seroso también se asocia junto con el cáncer de mama a mutaciones BRCA1 y BRCA2. El seroso es el más frecuente de las neoplasias malignas en la mujer, el más frecuente de las neoplasias malignas, el carcinoma seroso. Y este sí se asocia a una elevación significativa del CA 125 y se asocia también a las mutaciones BRCA1 y BRCA2, con una posibilidad de hasta de un 40% de hacer un cáncer de ovario. El síndrome de Lynch se asocia a las mutaciones MLH1 y MSH2, que es un síndrome de cáncer colorectal, ¿no? No polipósico, no polipósico. Pero ¿qué tipo de cáncer ginecológico te puede dar el síndrome de Lynch? Hay dos a la cabeza, ovario y endometrio, ¿ok? Si bien es cierto, el Lynch se asocia más al cáncer colorectal, pero dentro de los ginecológicos, los que más se asocian, ovario y endometrio, ¿no? Muy bien, de todos estos tipos histológicos, ¿cuál es el más frecuente? Hablando de cáncer de ovario. 80% son epiteliales. ¿Qué epiteliales conocemos? Serosos, mucinosos, endometrioides, células claras, ¿sí? Muy bien. Células germinales, ¿a cuál conocemos? Disgerminoma, tumor del saco vitelino, ¿qué más? Teratoma inmaduro, coriocarcinoma no gestacional. Muy bien. Dentro de los estromas y coronas sexuales, ¿qué tipo de neoplasias malignas conocemos? Tumores de la granulosa, tumores de las células de Leydig y Sertoli. ¿Qué más? Tumores estromales.
Muy bien. Acá. ¿Qué saber de los epiteliales? Los serosos. ¿Qué es lo que se le viene a la cabeza cuando escuchan seroso? ¿Qué son los más frecuentes? Eso es uno. ¿Qué más? Son los más agresivos, sobre todo los de alto grado. ¿Qué más? Se asocian a, estos es lo que se asocian más a citis. Los mucinosos, ¿a qué se asocian más? Estos suelen ser tumores gigantes. De todos los tumores de ovario, los que pueden alcanzar tamaños enormes son los mucinosos. ¿Y cuál es su marcador de este mucinoso? Sea 19,9, porque es mucinoso. Los endometrioides suelen asociarse en algunos casos con endometriosis, al igual que los células claras y los endometrioides suelen asociarse con pacientes con endometriosis. ¿Ok? Y el marcador también de ambos es el CA 125. El disgerminoma es el más frecuente en mujeres de menos de 20 años y también más frecuente en gestantes, ¿no? ¿Cuál es la neoplasia maligna más frecuente en la gestación? Disgerminoma. ¿El marcador del disgerminoma cuál es? El HDL. Muy bien. Del sacro uterino, ¿cuál es el marcador más frecuente? La alfa-fetoproteína. El teratoma inmaduro, que es rarísimo, uno de los más raros. El teratoma inmaduro, ¿cuál es el componente histológico que le da la agresividad? Túbulos neurales. Los túbulos neurales inmaduros es lo que le da la agresividad y el grado de diferenciación del teratoma inmaduro. Muy bien. Los estromales y cordones sexuales, los tumores de las células de la granulosa. ¿Qué marcador acá se podría pedir? La inhibina. ¿Qué inhibina? ¿A o la B? La inhibina B. Muy bien. Los tumores de células de Leydig-Sertoli suelen elevarse en los andrógenos. Pues estas pacientes vienen con signos de virilización, masa anexial y signos de virilización, sospechar en un tumor de los cordones sexuales y estroma. Ahora, ¿ustedes han escuchado del síndrome de Meigs? ¿Qué es el síndrome de Meigs? Es una triada: tumor sólido anexial, ascitis y efusión pleural, ¿no? Sobre todo derecha. ¿Y este tumor sólido anexial qué es? ¿Es cáncer o es benigno? Benigno, y más frecuente es el fibroma, que viene a ser un tumor de tipo estromal. Entonces, cuando escuchen de MEIS, no piensen en cáncer, sino que es un tumor benigno. ¿De qué estirpe? De los cordones sexuales. Y estroma es un tumor estromal. El fibroma, síndrome de MEIS. ¿Ok? Dentro de los benignos epiteliales tenemos el tumor de Brenner. Tumor de Brenner, o también llamado tumor de células transicionales, que suele ser benigno. ¿Ok? Tumor de Brenner. ¿Ustedes han escuchado el estroma o ovaris? ¿Qué es el estroma ovaris? Es un tipo de cáncer que contiene ¿qué tipo de tejido? De la tiroides. Tejido tiroideo que inclusive puede producir hormonas y puede producir tormenta tiroidea dentro del contexto de una tumoración de ovario, el famoso estruma ovaris, ¿ok? Que contiene tejido de la tiroides. El tumor ovárico epitelial de presentación más frecuente de lejos es el seroso, de lejos. Recuerden que hay seroso de alto grado y de bajo grado. El de alto grado es el más agresivo. ¿Cuál es el tumor de ovario que puede originar pseudomisoma peritoneal? El adenocarcinoma. ¿De qué estirpe? Mucinoso. Muy bien. El principal patrón de diseminación de los carcinomas epiteliales ováricos, ¿cuál es? Se disemina mediante vía transcelómica.
Y esto tiene una representación de diseminación que se conoce como carcinomatosis. Muy bien. ¿Cuál es la tumoración ovárica más frecuente en niñas y adolescentes? Acá les ponen teratoma maduro, teratoma inmaduro, disgerminoma, cáncer seroso. ¿Cuál marcan? ¿Cuál es la opción que marcarían ahí? Tumoración ovárica más frecuente en niñas y adolescentes. Teratoma maduro. ¿Ok? Ese es el más frecuente en mujeres. En general, si le preguntara en general, o sea, en todas las edades, es el cistoadenoma seroso, ¿no? O quiste folicular, benigno. Pero si especifican por edades, tienen que tener en cuenta, ¿no? Si es, en general, acá no dicen cáncer o benigno, dicen tumoración ovárica. Puede ser benigno o puede ser maligno. Entonces, teratoma maduro quístico, ¿no? O también llamado quiste dermoides. Si me hubieran dicho acá tumoración ovárica maligna, yo hubiera marcado disgerminoma, ¿no? Pero la pregunta no era así. Células en anillo de sello. ¿Esto dónde se ve? Rellenos de mucina del tumor de Krukenberg. ¿Ustedes han escuchado de ese tipo de tumor? El Krukenberg. Esto viene a ser, el tumor de Krukenberg viene a ser un cáncer metastásico. Metastásico. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, aquí está el uterito, ovario, tenemos acá el útero, los ovarios, las trompitas. Entonces, este tumor de Krukenberg se va a caracterizar porque suele aparecer tumores bilaterales en ambos ovarios, ¿no? Entonces, lo primero es bilateral, ¿ok? Son masas sólidas, entre 8 a 13 centímetros de tamaño aproximadamente, pero que no son primarias de ovario, sino que han venido de otro sitio. ¿Y cuál es el lugar más frecuente que viene? Gástrico. No es el único, pero es más frecuente. O sea, del estómago viene y se ha diseminado en el ovario. Por eso es que se considera metastásico. No es primario de ovario. Ese es el famoso tumor de Krukenberg, que en la mayor de los casos es gástrico, pero no es el único, puede ser de otros órganos. Y su característica fundamental es que tiene células en anillo de sello productores de mucina. Los núcleos de Rokitansky lo vemos donde, que también se conoce como tapón dermoides, se ven en los teratomas maduros. Los famosos núcleos de Rokitansky, como tapones dentro de la área quística del dermoides, del teratoma maduro, se evidencian estos núcleos de Rokitansky. A ver. Bien, muy bien. Los cristales de Reiken se, lo vemos en los tumores de Leydig y Sertoli. Son características de este tipo de tumoraciones que sabemos que pertenecen a los tumores estromales y de los cordones sexuales. ¿Cuál es el tumor maligno al que con mayor frecuencia degeneran los gonadoblastomas? ¿Qué eran los gonadoblastomas? ¿Qué componentes tenían? Células germinales y estromales. Y estos tumores degeneran con mayor frecuencia en disgerminomas. Pueden degenerar en otro tipo de neoplasia maligna, pero con mayor frecuencia degeneran en disgerminoma. ¿Y cuál es el tumor de ovario que... Estos, por ejemplo, esto no está mal planteado. Lo que se debe decir es la TBC enteroperitoneal
puede simular un cáncer. ¿Por qué? Porque la TBC enteroperitoneal, cuando se entra a operar, se ve diseminado en toda la cavidad abdominopélvica. Esto puede hacer confundir con una carcinomatosis. ¿Ok? ¿Y esto en qué tipo de cáncer de ovario con mayor frecuencia me da este tipo de carcinomatosis? Tumores serosos de alto grado. Esto sería la pregunta correcta. Tumores serosos de alto grado son los que con mayor frecuencia me dan carcinomatosis y podrían simular una TBC enteroperitoneal. Obviamente, el diagnóstico definitivo lo hago por intermedio de la biopsia. Muy bien. Acá, puntual. Acá es ductal, ¿no? Y que es uno de los más agresivos también. También recuerden que hay un tipo lobuliar. ¿Qué características tiene el lobuliar? Que suele ser bilateral. ¿Qué otra característica tiene el lobuliar? Que suele ser multicéntrico. ¿Sabes qué es multicéntrico, no? Que está la mama, lo divido en cuatro cuadrantes, tengo acá un tumor y otro en otro cuadrante. Esto se llama multicéntrico. ¿Ok? El lobuliar me da estas características. La mamografía, recuerden, entre los 40 y los 75 años, según la Sociedad Americana de Radiólogos. La ecografía me sirve para diferenciar quistes y fibroadenomas. La resonancia magnética no es screening para cáncer de mama, no tiene una utilidad como método de tamizaje. ¿En qué escenario se pide la resonancia magnética? En caso de prótesis mamaria, en caso de que la paciente esté recibiendo quimioterapia neoadyuvante. ¿Ok? Básicamente en eso. La enfermedad Payet del pezón, porque también hay Payet de la vulva. ¿Qué es el Payet? Se considera un in situ porque respeta la membrana basal. Acá tienes la mama y la paciente viene porque en el pezón le salió una herida que le produce mucho prurito. Doctor, me pica y le ves la herida y está costrosa, está eczematosa. Esta es la presentación clásica de la enfermedad de Payet del pezón. Pero el Payet del pezón no es cáncer infiltrante, sino es considerado un cáncer in situ. El CA inflamatorio, ¿qué características tiene? Uno, que se puede confundir con una mastitis. Clínicamente asemeja mucho a una mastitis, ¿no? Pero presenta piel de naranja, edema de piel y ganglios axilares positivos casi en la mayoría de veces. El cáncer de mama en el hombre ocurre en menos del 1% de los casos, porque sabemos que el cáncer de mama no solamente es en la mujer, sino también en el hombre. A ver, acá masa blanda, en realidad acá debería ser una masa sólida o masa dura, móvil, no dolorosa, lisa, bilobulada en mujer de menos de 30 años, sospechar en cáncer de mama, en quiste de mama, ¿en qué? Fibroadenoma. Básicamente por esto, que es sólido, móvil y lobulado. Esas son características de un fibroadenoma y la edad, obviamente, ¿no? Menos de 30 años. Si me hubieran puesto 60 años, ya no pensaría en fibroadenoma, ¿no? La edad es muy importante cuando te ponen tumores para poder responder. Si la masa es dura, bien definida, pero de crecimiento rápido, este es otro dato importante. Los fibroadenomas no tienen un índice de mitosis alto. Los que suelen tener crecimiento rápido y sin adenopatía son los tumores filoides. Muy bien. Que histológicamente son parecidos a los fibroadenomas. Son tumores fibroepiteliales. Secreción sanguinolenta por el pezón, papiloma intraductal, ¿no? Eso es lo más frecuente. Sangrar por el pezón, lo más frecuente es un papiloma intraductal. Secreción verdosa por el pezón, ectasia ductal. Secreción lechosa por el pezón, un galactosele, una prolactinemia, ¿no? Hiperprolactinemia. Y bueno, esto ya lo contestamos. ¿Cuál es el factor más importante para el cáncer de mama? ¿Ah? Ser mujer, ¿no? Ser mujer es el factor más importante. Pues recuerda que también hay cáncer de mama en el varón. Y obviamente, pero si tienes la mutación BRCA1,
la posibilidad de que hagas cáncer de mama es del 80%. Si tienes mutaciones BRCA2, más o menos 50% de posibilidad de hacer un cáncer mamario. ¿Tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama aquellas mujeres con antecedentes con cáncer de ovario? ¿No? Hay un síndrome, ¿no? De mama, ovario, colon. Pero básicamente es el ovario, ¿no? Pacientes con cáncer de ovario, por las mutaciones, ¿no? Mutación BRCA1 y BRCA2 es para cáncer de mama y cáncer de ovario. ¿Cuál es el factor pronóstico más importante para el cáncer de mama? O sea, tengo la mama, tengo un tumor, es justamente esto. ¿Qué hay acá? Compromiso ganglionar, ¿no? Con ganglios. Pero si te pusieran en las alternativas, el estadio o compromiso ganglionar, ¿qué marcarías? El estadio. Si te pone como factor pronóstico independiente más importante es compromiso ganglionar. Lo más probable es que en las alternativas no te pongan estadio, porque casi siempre se dirigen a ver la importancia del compromiso de los ganglios en el estadiaje del cáncer de mama, ¿no? Entonces sería el factor pronóstico más importante, compromiso de los ganglios axilares, ¿no? O sea, el N. Ubicación más frecuente del cáncer de mama, cuadrante superexterno, ¿sí? En el 50%. El método de screening, mamografía, es el más importante. ¿En quiénes se puede usar ecografía? Mujeres de menos de 40 años o con mamas densas. Muy bien. ¿Cuál es la razón por la que la mayoría de cánceres de endometrio se diagnostican en estadios tempranos? Por el miometrio. Porque el miometrio actúa como una especie de barrera muscular en el cual tiene que infiltrar el enema endometrial. Pero aparte, ¿cuál es? El síntoma, ¿no? Casi el cáncer de endometrio te da sintomatología al inicio. ¿Y cuál es la sintomatología que te da? El sangrado uterino. Te avisa. En estadios tempranos te avisa el cáncer endometrial. ¿Cuál es el mejor método para diagnosticar cáncer de endometrio? Histeroscopía más biopsia dirigida, ¿no? Biopsia dirigida. Histeroscopía, ya no es de grado, no es ameo, no es histeroscopía. ¿Cuál es el factor pronóstico más importante para pacientes con cáncer de endometrio? Estadio ganglionar. Formas histológicas más frecuentes de hiperplasia endometrial. Tenemos acá las hiperplasias simples y la neoplasia intraepitelial endometrial, el NIE. El NIE actualmente engloba todas las atipias y todas las complejas. ¿Ok? Esta es la nueva clasificación, en dos nomás. Ya no es la antigua que era hiperplasia simple, con atipia, sin atipia, que eran cuatro de la OMS, ahora son dos. Hiperplasia simple, que sería benigno, sin mayor posibilidad de ser un cáncer, y las que sí nos importarían, las neoplasias intraepiteliales, las NIE, que tendrían un riesgo de hasta de un 40% de ir a un cáncer endometrial. Acá se engloba las hiperplasias atípicas y las hiperplasias complejas. De los factores para el cáncer endometrio, el de mayor riesgo que tenemos, obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, ¿no? O estímulo estrogénico constante. El estímulo estrogénico constante es el más frecuente, ¿no? Sin oposición de la progesterona, porque hace que el endometrio se prolifere y pueda malignizar. Bien, chicos, me han dicho que ya termine y le dejo el código para que elaboren sus preguntas. Gracias. Los alumnos los invitamos al aula para que puedan recoger y aprovechar de su cóctel. Por favor, no olviden entregar sus tickets. ¿Algo? No. ¿Sí o no? El tema del SOP de tratamiento, ¿qué es lo que más o menos se podría dar? Tratamiento. Sí, porque eso es el único que faltó. Sí, es que la verdad es, me han dicho que cae rápido. A ver. Cuando estaba en Marista ahora. ¿Sí? A ver, con el ¿Qué doctor. significa? Claro, claro. Estaba con el doctor gordillo.
Pepe, Ya. el que la tenga. Ya, ¿cómo dice? Ah, ya, el